está bendecida y bendecido. Vamos a Apocalipsis 7.1. Apocalipsis 7.1 todos. Vamos a ver qué nos está hablando el Señor. Apocalipsis 7.1 todos. Del 1 al 8 vamos a leer. Y dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de la tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Y de la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Un total de cuántos? 144,000 elegidos por Dios, escogidos por Dios, que están siendo sellados para llevar su gloria en tiempos finales. En el capítulo 4, a través de, dentro del Apocalipsis hay varias maneras de interpretarla, y se han levantado varias corrientes. Son 8 corrientes literarias o 8 corrientes Apocalipsis que hablan de diferente manera del Apocalipsis. En el Apocalipsis, en el capítulo 4, una corriente dice que la iglesia en ese momento es llevada al cielo, por lo cual en estos momentos la iglesia ya no está pasando por tribulación. Pero hay otra corriente que dice que sí, la iglesia todavía está en la tierra y que está sufriendo tribulación, que están siendo sellados. Cuando habla de los 144,000, alguna corriente dice que esos 144,000 son 12,000 multiplicado por 12,000, pero 12,000 del Antiguo Testamento, las tribus de Israel, y 12,000 del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, y suman los 144,000 sellados. Pero son corrientes que unas a otras dicen tener la verdad. Ahora, ¿por cuál nos vamos a inclinar? ¿Por el Israel espiritual o por el Israel terrenal que está mencionando las 12 tribus de Israel? ¿Por cuál se inclinaría usted? ¿Por el Israel espiritual, que son 144,000 elegidos de la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia de Dios? ¿O por el Israel terrenal, que son solamente la tribu de Israel? ¿Cuál elegiría usted? ¿Cuál? La espiritual. ¿Nada más uno que opina? La espiritual, el terrenal, ok. Bueno, vamos a ampliar un poquito la enseñanza y usted va a tener que decidir a qué se está refiriendo el Señor. Amén. Entonces vamos a ver qué nos va a enseñar el Padre Eterno. Amén. En Apocalipsis 7:1 al 3 estamos hablando. Dice: después de esto vi 4 ángeles. Está hablando de una revelación después. Primeramente, del capítulo 6 nos está hablando de los 6 sellos que están sucediendo, como los caballos que vienen en contra de la iglesia de Dios, el caballo blanco, el caballo negro, el caballo bermejo y el caballo pálido, se están levantando en contra de la iglesia de Dios. Habrá cataclismos, terremotos, señales en los cielos, el cielo se pondrá rojo, se oscurecerá la tierra, habrá terremotos que moverán islas,
mucha parte de la tierra será oculta por los mares. Ya dijimos la prédica pasada que el eje, el meridiano de Greenwich se modificará, y entonces eso hará que los mares ocupen otros lugares. Lugares ocultos por el mar saldrán a la luz, y tierra que no tenía mar hoy será cubierta por el mar. ¿Ok? Entonces también está hablando en una interrupción entre el capítulo 6 al 8, porque del 8 viene el séptimo sello donde están contempladas las copas y las trompetas de Dios. Pero sin embargo el Señor por algo quiere poner este capítulo intermedio entre los sellos. Y este capítulo intermedio tenemos nosotros que entenderlo de una manera en la cual sea espiritual para nosotros y podamos tener también un significado literal. La palabra de Dios en Apocalipsis, mucha de ella se tiene que señalar como una manera literal. Lo que dice el libro, así tal cual es. Vienen alegorías, vienen cosas que tienen que ser interpretadas, pero el Apocalipsis tiene que ser de una manera revelada primeramente por lo literal, tal como dice la palabra. ¿Ok? Dice que vio 4 ángeles que estaban en pie a las 4 esquinas de la tierra. Vemos que esos ángeles se les ha dado una encomienda: detener los vientos, esos vientos que hacen que la tierra tenga un clima normal, cálido, templado. ¿Ok? Cuando los vientos de la tierra son detenidos, no va a haber lugar donde sople viento, por lo tanto las temperaturas van a subir muchísimo. Ahora, si aunado a eso vemos que el meridiano de Greenwich ha sido removido y las capas de ozono ya no tienen ese tapón que impide que los rayos del sol penetren directamente, al moverse entrarán los rayos del sol directamente sobre la tierra a través de los polos serán derretidos, los niveles del mar subirán, mucha tierra será oculta. Y dice la palabra de Dios que vendrá el sol como lenguas de fuego. No va a haber quien retenga los rayos solares, porque las capas de ozono están destruidas. ¿Ok? Entonces el calor va a ser tremendo. Aunado a eso, los vientos van a ser detenidos por los 4 ángeles. Dice que son 4 ángeles que están en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Pero aquí la palabra de Dios dice que en las 4 esquinas. En los tiempos antiguos se creía que la tierra era plana y cuadrada. Se creía que los vientos que corrían de una manera transversal, de una manera vertical, horizontal o vertical, esos vientos hacían que fueran vientos benignos, vientos donde llevaran la frescura del aire a toda región. Pero aquí están hablando de ángeles que están en las esquinas. Los judíos en ese tiempo pensaban que los vientos que venían de una manera diagonal eran vientos de destrucción. Entonces, Juan está viendo la visión apocalíptica desde su punto de entendimiento en ese tiempo, esas creencias en ese tiempo, y ve que los ángeles están en las 4 esquinas, deteniendo los vientos que han de destruir toda la tierra. Porque también los vientos marcan destrucción sobre la tierra. Cuando leemos la palabra de Dios, habla de torbellinos, de vientos de destrucción, del siroco que es mandado para calentar la tierra y secar plantas, árboles y todo lo que se ponga a su paso. Vamos a seguir leyendo ahí. Entonces, esos vientos están retenidos ¿por quién? Por una señal en donde Dios le está diciendo a los ángeles: retengan un poquito, deténganse un poco, hasta que los hombres de Dios, los hijos de Dios, sean sellados en su frente. ¿Qué quiere decir? Hoy son los tiempos en que mucha gente va a ser sellada en su frente para ser declarado como hijo del Dios Todopoderoso. Hijo del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, vemos que ahí en esta palabra, fíjense cómo dice a continuación: conteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara ningún viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel subiendo de donde sale el sol con un sello que pertenecía al Dios vivo. ¿Qué traía ese ángel? Un sello para marcar a cada hijo de Dios. Pero también está diciendo que los hijos de Dios han de pasar por esta tribulación.
diciendo que los hijos de Dios han sido removidos o han sido quitados para pasar esa tribulación? ¿O lo está diciendo? No, ¿eh? Entonces, sigue diciendo la palabra: y les gritó a gran voz a los 4 ángeles, a los que se habían otorgado poder para hacer daño a la tierra y al mar: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en la frente. Que no hagan daño hasta que estén sellados. ¿Qué quiere decir? Los hijos de Dios van a ser sellados por los ángeles de Dios. Pasarán la tribulación, estarán dentro de la tribulación, pero serán guardados bajo la mano poderosa de Dios. No dice la palabra que han de ser removidos ni quitados. No lo dice así. No lo dice así. Entonces, dice que en el tiempo final habrá una devastación a causa de estos vientos. A causa de estos vientos habrá una devastación. Necesita el Señor venir en ese tiempo a sellarnos para que nosotros no seamos afectados en muerte. Dice la palabra que esos sellados no verían la muerte. Esos sellados estarán guardados hasta el capítulo 9. Y ahí vemos que los sellados vienen adorando al Señor, al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, cuando los fieles hayan superado este tiempo terrible que tienen que pasar, estarán ellos gozando de una perfecta paz. Estarán ellos gozando de una satisfacción en la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que tener el gozo de que veremos al Señor tarde o temprano. Tenemos que tener el gozo y la esperanza de que lo que Él prometió, de que nos haría pasar la tribulación guardados en su hueco de su mano, tenemos que confiar en ello. Tenemos que creerlo. Amén. Pero hay aquí 2 advertencias que nos hace la palabra de Dios, o nos dice de lo que ha de suceder en estos 3 versículos. Uno es la advertencia que estamos en los últimos tiempos, que va a ocurrir la gran tribulación, que va a ocurrir la tribulación, que nadie estará exento de vivir una tribulación en estos próximos tiempos. El punto número 2, que tenemos que confiar en que el Señor nos está dando la seguridad de que Él va a ser el que nos va a sellar y nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a librar de todo mal. Veremos las circunstancias que estarán pasando sobre aquellos que no fueron sellados, pero nosotros estaremos a salvo. Estaremos a salvo. Amén. Amén. La tercera es, hay una promesa que cuando haya pasado ese tiempo entraremos en una bienaventuranza, entraremos en el gozo y la paz del Señor. Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. Estaremos todos en la presencia de Dios gozándonos con Él. Amén. Así que es lo que tenemos que entender. Aunque vengan tribulaciones en nuestras vidas, tenemos una esperanza mayor. Ese es Cristo Jesús, el que nos hace entender que estemos pasando por lo que estemos pasando, tarde o temprano el Señor estará ahí defendiéndote y guardándote, protegiéndote de toda tribulación. Amén. Así que no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer. Tenemos que estar entendiendo que el Señor quiere de nosotros que estemos guardados. Estos juicios que van a venir, estas cosas que van a suceder, son para que las huestes espirituales de maldad, para que los que están sirviéndole al diablo sean destruidos. Dice la palabra de Dios que las 2/3 partes de la población de Israel tendrá que sucumbir. De un Israel que no ha rendido sus rodillas al Cristo, al Señor Jesucristo. Pero también está hablando de 2/3 partes de la tierra, aquellos que todavía no han rendido su corazón al Señor. Es necesario que vengan estos juicios para empezar a quitar todo aquello que no sea del Señor, para que entremos en un reino milenial en donde todos adoren, alaben, exalten el nombre del Señor. Amén. Pero también está haciendo una pureza sobre el pueblo de Israel el Señor. A través de esto está sellando a los escogidos, y esos 144,000 israelitas van a ser un pueblo sellado por Dios para que ellos se encarguen de evangelizar al mundo. Ellos van a ser los encargados de llevar la palabra de Dios al mundo.
cuando ellos comienzan su ministerio, la iglesia de Dios ya no está aquí. Estará con el Señor en el rapto. Amén. Amén. Ok, entonces los vientos de Dios dicen que están en las 4 esquinas, ¿verdad? Ya lo acabamos de ver. 4 esquinas. Se creía que la tierra era plana. Era una creencia corriente que las fuerzas de la naturaleza estaban a cargo de ángeles. La Biblia nos habla acerca de ángeles, ángeles de fuego, ángeles que retienen el agua. Por ejemplo, hay un ángel de fuego en Apocalipsis 14:8, el cual se encarga de destruir todo aquello que no esté puro delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le habla a un ángel de agua que le dice: retén las aguas hasta que Noé construya el arca. Después se le ordena a ese ángel que suelte las aguas de los abismos, de la tierra y de lo que está en los cielos. Y entonces empieza la inundación. Aguas en los abismos, aguas en los cielos y aguas en la tierra. Y eso provocó el diluvio universal. ¿Ok? Vemos que los vientos son los siervos y agentes del Señor. Vemos que esos vientos son utilizados por Dios para decretar sus juicios. Dice Nahum habla del Señor que marcha sobre los vientos. Los vientos son los carruajes de Dios. Los torbellinos como sus carros. El viento es el soplo de Dios. El viento rompe los montes y quiebra las peñas. Agosta la hierba y seca las fuentes, los ríos y el mar. Estamos hablando que el viento está siendo sujetado por ángeles. Y cuando Dios dé la orden, esos ángeles retendrán todo viento y provocará una gran destrucción. Muchos morirán quemados. El fuego de Dios directamente cayendo sobre los polos, traspasando todo y cayendo de una manera directa y vertical sobre todo aquel que esté en la tierra. Se quemarán. Muchos serán muertos quemados. O sea, vemos cómo el Señor obra con su fuerza, con su poder, soplando y destruyendo muchas partes de la tierra. Ajá. Dice: el día del Señor sería un día de torbellino. Ahí marca los versículos bíblicos. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Que Él es un Dios viviente. Él dice que va a marcar a cada uno de los creyentes. ¿Usted es creyente? Amén. ¿O simpatizante en Cristo? Creyente. Dicen algunas corrientes apocalípticas, dicen que hay una iglesia profesante que profesa verdaderamente la fe, pero hay otra iglesia que no profesa la fe, que dice ser creyente, pero no está moviéndose en la fe ni está moviéndose en lo que Dios está diciendo, o bien no tiene una manera transformada en su mente y en su corazón. Pudiéramos decir que esa iglesia que hablan algunos teólogos, que dicen que la iglesia de Apocalipsis 4 ya está en el cielo, ahí es donde está siendo raptada la iglesia. Ahí podemos decir que solamente la iglesia profesante es la que se va a ir al cielo, pero la iglesia que dice creer en Cristo y no profesa la fe y no es testimonio de fe y no se le ve nada de fe, no se le ve fruto, es la que se está quedando en la tierra. ¿Para qué? Para que sean probados por su fe. Aquellos que sean probados en la fe y sean dignos tendrán que sufrir el martirio hasta que se cumplan los que dice la palabra de Dios, hasta que se cumpla el número que Dios ha establecido para que los santos martirizados estén en el altar de Dios. ¿Qué quiere decir? Esa iglesia profesante que no se fue con el Señor en el Apocalipsis 4 se quedará aquí a sufrir toda clase de martirios. Pero si a ellos no reniegan de la fe, vendrían a ser tomadas para las almas del altar de Dios como un olor agradable, santo, perfecto,
hacia el Señor. Hoy entonces, ¿qué tipo de iglesia eres? ¿La profesante que se va a ir al cielo? ¿O la que no profesa verdaderamente a Dios y que tiene que pasar las tribulaciones para ver y entender que lo que Dios ha dicho es verdad y se va a cumplir? ¿Qué es lo que queremos? ¿O qué buscamos? Irnos. Entonces, hay que hacer las cosas como son de Dios. Amén. Verdaderamente ser una iglesia profesante que lleve el reino de Dios a todo lugar. Que manifestemos la gloria de Dios de una manera sobrenatural, plena, completa. Amén. Que todos los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén trabajando en nuestro espíritu. Amén. Amén. Dice que el ángel con el sello viene de donde nace el sol. Donde nace el sol. Es donde el Señor levanta día a día el astro luz. Y la luz también simboliza la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que entender que la palabra de Dios es luz. Esto es un sinónimo, el sol es un sinónimo, el ángel que viene del sol es un sinónimo, que trae la palabra de Dios y solamente va a sellar a aquellos que convirtieron la palabra de Dios en un rema en su vida, una manera de hacer las cosas a través de la palabra de Dios. Si está haciendo la palabra de Dios un rema en su vida, la está viviendo o solamente la está escuchando, porque la palabra de Dios se vive. Amén. Si está viviendo la palabra de Dios, amén, gloria a Cristo. El ángel tiene el sello que pertenece al Dios viviente. Fíjense lo que los teólogos están hablando acerca de este versículo bíblico. Amén. Dice: el ángel tiene el sello que pertenece al Dios viviente y tiene en mente ciertas cosas. Son varios puntos por qué el ángel tiene el sello de Dios viviente. Uno, están pensando en el Dios viviente. ¿Qué quiere decir? El ángel de Dios lleva el sello del Dios viviente y lo manifiesta delante de toda cultura, de toda nación, de toda tribu. El ángel del Dios viviente lleva a un Dios vivo, contraponiendo o contraindicando lo que el mundo está creyendo: ídolos muertos, adoración de ídolos muertos, de imágenes de muertos. Nuestro Dios es Dios de vivos, no es de muertos. Por lo tanto, nuestra cultura es diferente a la cultura del mundo. Nosotros ya no nos está permitido adorar imágenes. Dice que todo aquel que adora ídolos, imágenes, adora demonios. A nosotros ya no nos está permitido hacer eso. Amén. Amén. Isaías 44, 9 al 17 ahí marca lo que los hombres están haciendo: ídolos con fundición, o ídolos de yeso, o ídolos de madera. Pero todo eso es futilidad de los ídolos, adoración a demonios. Entonces los dioses de los paganos están muertos y son hechos y son hechura de manos de hombres. Nuestro Dios está vivo y es el creador de todas las cosas. El segundo punto de mi manera de pensar es: la idea del Dios viviente se usa para dar ánimo en medio de las luchas. Este ángel viene a sellar a cada uno de nosotros con la idea de darnos ánimo. La palabra ánimo quiere decir Dios contigo. Josué le dijo al pueblo de Israel: tengan ánimo para conquistar las tierras de Canaán. El Señor está diciéndote hoy: ten ánimo para conquistar toda situación, toda tribulación, toda circunstancia que se ha levantado en tu contra. Amén. Entonces, todo creyente, ¿qué tenemos que estar haciendo? Creer de que el Dios viviente está de nuestro lado, aún cuando estamos viendo que las cosas están oscuras o difíciles. Amén. Usted crea que el Señor está a su lado, porque así es. Amén. El otro punto dice: solamente se puede tener verdadera satisfacción en el Dios viviente. ¿En quién tenemos satisfacción? En el Dios viviente. Mucha gente ha puesto su satisfacción en los bienes materiales. El Señor dice que solamente en Él podemos tener satisfacción.
Mucha gente ha puesto su satisfacción en algunas personas. Y cuando esas personas les fallan, se lastiman. Se lastiman. Es más, muchos ya no quieren ni vivir porque fueron traicionados o lastimados. Pero el Señor te dice: confía en mí. No te voy a lastimar, no te voy a herir. Siempre voy a estar contigo. En mí encontrarás la paz. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo soy el príncipe de paz. Mi yugo es más ligero. Nosotros tenemos que aprender a confiar solamente en el Dios viviente. Amén. Otra razón dice: los autores bíblicos hacen hincapié en el privilegio de conocer y pertenecer al Dios viviente. Todo autor bíblico dice que le pertenecemos al pueblo de Dios, mas sin embargo el pueblo de Dios, el Israel, no quiso acercarse al Señor, y muchos de ellos tuvieron que morir en el desierto. Hoy la iglesia de Dios pareciera ser el Israel espiritual, o bien el Israel terrenal, perdón. Muchos dicen estar en Cristo, pero sus frutos no son de Cristo. Hay mundanos mejores que cristianos. Un mejor testimonio tienen mundanos que cristianos. No puede ser eso. Si nosotros fuimos escogidos y apartados para el Señor, nosotros tenemos que ser un buen testimonio. Tenemos que dar un buen fruto. Tenemos que recordar que por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, nosotros estamos aquí. Solamente por su misericordia, solamente por su amor, por su gracia. Y entonces, si tú reconoces eso, ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te ha librado el Señor? ¿Cuántas veces el Señor no te ha librado de maldad, de robos? ¿Cuántas veces no te ha librado de muerte? De temores, de enemigos humanos que se levantan en contra tuya. ¿Cuántas veces el Señor no lo ha hecho? Y entonces nosotros en agradecimiento tenemos que estar sellados por Él, perteneciéndole a Él. Amén. Un símbolo de pertenencia hacia Él. Que sea un privilegio que nosotros seamos tomados como amigos del Señor o como hijos de Dios. Amén. Mantengamos una relación íntima con el Señor para que Él sea nuestro ayudador en todo tiempo de aflicción. Otra manera de pensar acerca de este ángel que lleva el sello del Dios viviente es que está hablando de una promesa, pero también está hablando de una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Que vengan esos vientos diagonales y destruyan toda obra que se presente delante de ellos. Hombres, animales, vegetales, cosas que van a ser destruidas. Esa es la amenaza. Pero también debemos de confiar nosotros que el Dios viviente siempre va a estar con nosotros para destruir todo aquello que se levante en nuestra contra. Amén. Entonces, este sello es una bendición ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, este sello es una bendición para el cuerpo de Cristo. Amén. Este sello es una señal que va a ser recibida en nuestra frente. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que sellar en la frente a los hijos que han de ser de Dios. Nosotros como sacerdotes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento dice que nosotros sacerdotes sellemos la frente y las manos de los hijos de Dios. Sellemos sus brazos y sus muslos, sellemos sus pies, sellemos sus lomos, sellemos el corazón. ¿Para qué? Para que no haya ninguna entrada maligna sobre tu vida, para que no vengan engaños sobre tu vida. Cada una de las partes que han sido selladas representa una protección especial sobre el alma o sobre el espíritu. Amén. Así que procuremos ser sellados por los hijos de Dios, por los ministros de Dios. Amén. Amén. Entonces, cada uno de los que han sido sellados se establece una orden espiritual en la cual los sellados de Dios no pueden ser tocados por los verdugos. La palabra de Dios, cuando habla acerca de verdugos, está hablando acerca de demonios. Demonios.
En los evangelios hay un versículo bíblico que dice que todo aquel que no perdona, el Señor no le perdonará. Y entonces el Señor los entregará a sus verdugos hasta que pague su deuda. ¿Cuál es la deuda? El no perdonar. ¿Qué quiere decir? Hasta que tú perdones a aquel que te lastimó, hasta que tú perdones a aquel que te hirió. Si no lo perdonas, el Señor se retira de ti y te deja a merced de los verdugos. ¿Y quiénes son los verdugos? Los demonios. Los demonios. ¿Y quiénes son los verdugos? Los atormentadores que vienen a engañar tu mente y a decirte cosas de aquel que no has perdonado. Ejemplo, si el esposo o la esposa traicionaron el pacto matrimonial, viene un atormentador porque el esposo o la esposa no ha perdonado, viene el atormentador, el verdugo, el espíritu de celo, ¿y qué provoca? Celos, inseguridad. Ira, miedos, inseguridades, temores, fracasos, divisiones, pleitos, contiendas, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra de Dios dice, cuando tú eres sellado, cuando tu mente es sellada, ningún atormentador puede venirte a engañar. Tiene prohibido por Dios que te toquen. Pero mucha iglesia cristiana no sabe que tiene que ser sellada. Es más, raro aquel que ha sido sellado. Y los que son muy espirituales dicen, es que yo ya fui sellado por el poder del Espíritu Santo. Y yo podría decirte, ¿y quién lo declaró? ¿Quién impuso manos sobre ti para bautizarte en el Espíritu? Porque también el Espíritu Santo se tiene que ser bautizado en el Espíritu a través de imposición de manos. Amén. Tantas cosas que tenemos que aprender como hijos de Dios. Amén. Nos sigue diciendo que los reyes orientales llevaban colgado un anillo de sellar. Es otro tipo de enseñanza. Esos reyes orientales ponían el anillo de sellar para declarar decretos, estatutos, mandamientos y que todo el pueblo lo hiciera. Esos documentos procedían del rey, y todo el reino, todos los vasallos, todos los que estaban dentro del reino tenían que cumplir las cosas que el rey había sellado. ¿Ok? Vemos cómo Faraón le da su anillo de sellar a José, y José empieza a gobernar sobre Egipto. Vemos cómo Asuero le da su anillo de sellar a Amán, y Amán lanza un decreto para matar al pueblo de Israel, a todo el pueblo judío, donde quiera que se encontrara. Pero sin embargo, Esther descubre los secretos de Amán, y entonces lanzan un edicto sellado por el rey, en donde todo el pueblo judío se podía defender. Y antes de que se levanten los enemigos de Israel, el pueblo judío mata a todos. Sellos, autoridad divina. El sello es una autoridad divina. El sello es una potestad divina. El sello es una autorización, un derecho legal para que tú seas conquistador y vencedor. ¿Te conviene ser sellado? Amén, sí. ¿Amén? Sí. ¿Sí le conviene ser sellado? Sí. Amén, gloria a Cristo. Entonces pidámosle a su pastor que lo selle. Amén. Porque no todos están sellados aquí. Nosotros cuando hacemos liberaciones, al final de cada liberación, sellamos todo el cuerpo humano para que los demonios nunca más vuelvan a entrar a su vida. Y entonces el ser espiritual, usted comienza a crecer y madurar en el espíritu y se hace cada día más fuerte en el Señor. Amén. Cada día más fuerte. Amén. Entonces este sello también indica origen, indica posesión. ¿A quién le pertenecemos si vino un ángel del Señor para sellarnos? ¿A quién le pertenecemos? Al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Él es nuestro dueño. También era una señal de aquellas personas que pertenecían a Dios y estaban bajo su poder y autoridad. El Señor te sella para ponerte bajo su poder y su autoridad. Pero si tú eres un hijo de Dios y estás bajo el poder de Dios y la autoridad de Dios, ¿Dios qué te está dando a ti? Poder y autoridad para vencer circunstancias y dificultades en la vida. ¿Ok?
como dicen algunos teólogos, que hemos sido sellados a través del bautismo. Ahí dice bautismo. Cuando nosotros somos bautizados en las aguas, pasamos a ser propiedad del Dios Todopoderoso. Cuando somos bautizados en el Espíritu, pasamos a ser propiedad del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comienza a morar en nosotros y se hace su presencia fuerte y poderosa en nosotros para vencer todo obstáculo. Pero también el Espíritu Santo nos sella para darnos sabiduría. ¿Para qué nos sella el Señor? Para darnos El Espíritu Santo, ¿para darnos qué? sabiduría. Sabiduría. Es necesario que nosotros entendamos que también a través del Espíritu Santo Él nos sella también con fuerza, con fortaleza, con valor, con entusiasmo. ¿Para qué? Para que conquistemos todo aquello que nos aflige. ¿Nos conviene ser sellados por el Espíritu de Dios? Sí. ¿Y por qué te angustias, alma mía? Si el Señor está hablando. ¿Por qué vienes con tribulación si el Señor está hablando? ¿En quién has creído? ¿En un Dios de mentira? ¿En un Dios de barro? ¿En una imagen? ¿O en un Dios vivo? Entonces busquemos al Señor. Pidamos que Él nos esté sellando con su Santo Espíritu, que nos llene de sabiduría, de entendimiento, esa sabiduría que nos puede dar las estrategias para vencer todo obstáculo y toda situación que se ha levantado en contra nuestra. Pidamos que los ángeles de Dios vengan trayendo los mensajes del cielo para que nosotros seamos victoriosos en toda situación. Amén. El número de los fieles. Aquí vamos a hablar acerca de del número de los fieles. ¿Cuántos dijimos que son? 144,000. ¿Sí saben multiplicar? 12,000 por 12,000. 144,000. 144,000. 3 por 4. 12. Ay, qué buenos son. Vamos a desglosar el número de 144,000. Viene de un número, 3 por 4 significa 12. 12 multiplicado por 1000. 12,000. 12,000. ¿Ok? ¿Qué significa el número 3? El número 3 significa el poder trino, la triunidad, Dios Todopoderoso en cuerpo, alma y espíritu. Cuerpos glorificados, no como nosotros, para que no se confundan. El Dios trino, ¿qué quiere decir? Toda la divinidad completa contenida en el 3. 4, ¿qué significa? Los 4 puntos de la tierra, los puntos cardinales. Habla acerca de todo lo contenido sobre la tierra, sobre el globo terráqueo. Entonces, si yo multiplico el 3 por el 4, me da 12. Significa que toda la gloria de Dios que está contenida en la tierra llevan a cabo su majestad, su dominio, su potestad, su propósito para que todo el mundo, toda la gama humana y celestial se contemplen en esos hombres. Y luego multiplicados por 1000. ¿Qué quiere decir? 10 por 10 por 10. ¿Saben cuál es el número 10? ¿Qué significa el número 10? Prueba, tribulación. Una tribulación plena y completa. Una tribulación perfecta. Una tribulación que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agárrense. Pero aún así, dice que el Dios Todopoderoso en el 3, Él estará conteniendo, guardando y protegiendo a todos los sellados. A todos los sellados. Amén. Amén. También, fíjese lo que significa. Está hablando de una plenitud y una perfección. El número 144,000 habla de plenitud y perfección. Perfección. Si sumamos el 3 y el 4, habla de perfección, de completitud, de todo lo que ha dicho el Señor está contemplado y completo en esos momentos. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo que también el número 12 significa fijeza y plenitud. El número 1000 denota el mundo perfectamente penetrado por lo divino, porque
porque es 10 el número del mundo, elevado a su tercera potencia, 3 el número divino. Entonces estamos hablando de completitud. ¿Qué quiere decir? Que todos los sellados no es un número específico en realidad, o lo podríamos tomar literal. Unos teólogos dicen que es un número simbólico, en donde está contemplada toda la iglesia de Israel espiritual, y otros dicen que es un número específico y literal, que solamente está contemplando al Israel terrenal. Al Israel terrenal. Yo me inclino porque solamente es el Israel terrenal. Aquí solamente se habla del Israel terrenal, no del Israel espiritual. ¿Entendido? Eso es lo que nosotros estamos creyendo. Giovanni sí está creyendo, o bien el pastor Giovanni sí está creyendo. Estamos hablando de un Israel terrenal. Habla de 12 tribus solamente. Ahora, de estas tribus que nosotros estamos viendo, sobresalen dos cosas muy importantes. Una, Judá es tomado como el primogénito de Israel, cuando no es así. Judá fue el cuarto hijo de Jacob. El primer hijo de Jacob fue Rubén, pero Rubén está siendo quitado como primogénito, como el que marca la herencia, como el que marca la bendición, la prosperidad y la paz. Es quitado el primogénito Rubén y ponen en su lugar a Judá. ¿Por qué? Porque también de ahí Judá, de ahí sale el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero también es quitado Rubén por su pecado, por haberse acostado con la madrastra. Pecados sexuales. Rubén no respetó a su madrastra, se acostó con ella, y es quitado entonces como primogénito. Simeón y Leví son quitados después como primogénitos, porque después de Rubén seguía Simeón como primogénito. Es quitado porque Simeón y Leví se unieron para matar al pueblo de Amalek, porque violaron a su hermana Tamar. Entonces el cuarto sigue Judá, y entonces él es tomado como primogénito, y de ahí es tomado la raíz de David, Jesucristo. Otro punto a analizar en esto también es, si usted se da cuenta, no hablan acerca de Dan. Dan también era hijo de Jacob, sin embargo aquí no está tomado. ¿Qué le pasó a la tribu de Dan? Escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué la tribu de Dan es quitada de las 12 tribus de Israel en el Apocalipsis? ¿Sabe por qué? Porque Dan comenzó a adorar ídolos. ¿Cuán pecado tan grave y grande es para Dios el que el hombre adore ídolos? Que Él está dispuesto a quitar toda una tribu. Dan es quitado por la adoración a ídolos. ¿Y sabe cuál es lo peor todavía? Que de Dan va a salir el anticristo. ¿Cómo ven? Bien tremendo, ¿no? De Dan va a salir ¿quién? El anticristo. Fíjense qué dice de Dan. Dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Qué son los tribus de la tribu de Dan? Hombres que hacen, que estorban, que ponen zancadilla a los creyentes. Hombres que adoran ídolos, imágenes, que adoran el mundo, que adoran a demonios, que adoran el placer. Adoran el placer. Hombres que hacen caer a creyentes. A creyentes. Y sigue diciendo acerca de Dan. Dice en Jeremías 8:16: desde Dan se oyó el resoplar de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y todo lo que en ella había.
Está hablando acerca de los caballos apocalípticos, jinetes y caballos que venían a devorar toda la tierra. Está hablando que de Dan salen esos jinetes. Entonces, el pueblo judío antiguo toma este dicho y lo toma como una referencia al anticristo, la encarnación del mal que había de venir, y llegó a creerse entre los rabinos judíos que el anticristo había de proceder de Dan, de la tribu de Dan. Hipólito dice sobre el anticristo, dice así: como el Cristo nació de la tribu de Judá, así nacerá el anticristo de la tribu de Dan. Y esta es la razón por la cual se quita a Dan de las 12 tribus de Israel y es sustituida por Manases. Tremendo, ¿eh? ¿No es tremendo esto? Tenemos que entender que la idolatría es un pecado grave para el Señor. Amén. 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 A ver, padres, toca por favor, ministranos. La idolatría es un pecado grave para nuestro Señor. Amén. Hoy, ¿tú quieres ser sellado por el Señor? Amén. ¿Tú quieres ser sellado por el poder del Espíritu Santo? Sí. ¿Alguien te ha ministrado en el Espíritu para que seas sellado en el Espíritu de Dios? Si tú no has sido sellado por el Espíritu de Dios, si tú no has sido marcado en tu frente con el nombre del Dios Todopoderoso de Jehová, pasa al frente y te vamos a marcar. Si tú quieres. Y si no quieres, no pases, no pasa nada. ¿Ok? Pase al frente, vamos a orar. Pastores, pasen al frente, por favor. Vamos a sellar a los hijos de Dios. Vamos a declarar que toda puerta que fue abierta por el pecado, hoy se cierra. Y todo atormentador que vino a través del pecado, hoy se tiene que largar en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Perdón, pastor. Recuerden, esto es espiritual. Esto es espiritual. El que cree, todo le es posible. Y el que cree, el que no cree, no se preocupe. Espere que el Señor le revele. Amén. Hagan una línea, por favor. Pónganse en una línea, por favor. Vamos a orar para que sea el Señor quien esté trayendo una revelación a tu vida. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que los selle, bauticen a cada hijo de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego desciendan sobre su vida. Es como vamos a bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego desciendan sobre la vida del creyente. Sellen sus frentes en el nombre de Jesús. Comencemos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, manda una nube de ángeles, Señor, que tus ángeles traigan los sellos divinos tuyos, Padre, porque esto no lo hace el hombre, mi Dios, sino lo haces tú a través de tus ángeles, mi Dios. Yo te pido que tu Santo Espíritu, mi Dios, esté descendiendo sobre la vida de cada uno de los creyentes, mi Dios, de cada uno de tus hijos, Padre. Hemos creído, Padre, que tú estás marcando dirección a tus hijos, mi Dios, y tú estás trayendo revelación divina. Tú has puesto, Señor Dios mío, a que cada hijo tuyo sea sellado por ti, mi Dios, solamente por ti, no por hombres, Padre. Señor, nosotros somos hombres mortales, pero tú, Señor, eres un Dios vivo. Hoy yo te pido que tu Santo Espíritu y tus ángeles poderosos, mi Dios, comiencen a sellar a cada hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comiencen a sellar, por favor. Comiencen. Mira, yo agárrate distante de aquí y allá. O atrás tú, mi amor, por favor. Vamos a sellar. Señor mi Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu esté sellando a tus hijos, Padre. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego desciendan sobre tu vida. Que el fuego del Espíritu de Dios esté quemando toda obra maldita en tus pensamientos. Hoy declaro que todo fracaso, toda ruina,
toda maldad, todo aquello que se estableció en tu contra, hoy es cancelado, roto y destruido. Hoy declaro que dejas la idolatría para convertirte al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Hoy ordeno que sale de tu casa toda idolatría, toda imagen, toda virgen, todo santo, toda cruz, toda obra maldita sale para que vengas a adorar al Dios vivo, al Dios que le perteneces, al único y suficiente Rey. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, está siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego, sellando a sus hijos, sellando en el poder y la autoridad en Jesucristo. Ángeles de Dios, sellen con letras de oro, marquen a los hijos de Dios, y aún en las oscuridades, las letras de oro brillarán en el nombre de Jehová, y ningún espíritu inmundo de tormento, de aflicción, de dolor, de enfermedad, de muerte, ninguno vendrá a ustedes en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que quiera venir en temores de noche, hoy es quebrantado, roto y destruido. Hoy declaro que el fuego del Espíritu de Dios está descendiendo sobre tu vida. Espíritu Santo, desciende sobre la vida del creyente, sobre la vida de tus hijos, Padre. Guárdalos con toda bendición celestial. Márcalos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos tu reino, Padre, poderosamente obrando sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tú vives y reinas en ellos, Padre. Hágase tu voluntad sobre tus hijos, mi Dios. Que ninguno de tus hijos, Padre Celestial, esté siendo, Señor Dios mío, dañado o lastimado, Señor. Hoy declaramos, Padre eterno, que tú sellas con tu Santo Espíritu a tus hijos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego desciendan sobre tu vida. Hoy marcamos tu frente y declaramos en el nombre de Jehová. Los ángeles de Dios marcan tu vida, marcan tu destino, marcan tu bendición. Los ángeles de Jehová te llevan por buen rumbo, te llevan por buen camino, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Padre, que lo que tú nos has dado, damos, Señor. Tú nos has dicho, impongan manos para que el poder del Espíritu Santo descienda sobre tus hijos, Padre. Hoy declaramos, Señor, que tus hijos, Señor, están viviendo en tu reino, están siendo marcados en tu reino, están siendo marcados en tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abre tus ojos. Vamos a orar al Padre. Levitas. Ya se me fue la pila. Ah, ya volvió. Ok, levitas, vamos a adorar. Vamos a pedirle al Señor. Oren conmigo todos ustedes. Pidámosle al Señor que sea Él quien esté sellándolos, y que el Espíritu Santo comience a darles entendimiento, que la sabiduría del Espíritu de Dios, que la fuerza del Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, y que ustedes puedan hacerle frente a toda circunstancia para que sean más que victoriosos en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y vamos a adorar. Empiece a clamarle al Señor. Usted clámele al Señor y dígale: Señor, dame sabiduría para vencer sobre toda situación espiritual, física, que haya venido en contra mía, Padre. Que mis enemigos sean confundidos. Dile al Señor: mis enemigos son confundidos en el nombre de Jesús. Ninguna obra malvada ni perversa, ni guerras, ni destrucción, ni muerte podrán tocarme en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Padre, que tus hijos están cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Jesucristo nuestro Señor, rociado 7 veces sobre su cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Padre, todo aquel que se ha levantado en contra de tus hijos, Señor, se ha raído de la tierra, mi Dios. Padre, todo aquel que declaró muerte sobre tus hijos se ha destruido, y lo que declaró con su propia boca le venga a él, en el nombre de Jesús. Nadie robará a tus hijos, Padre. Ellos te pertenecen, Padre. Ordeno que toda pestilencia, que toda enfermedad, que todo dolor, toda persecución, toda hambre, toda guerra, toda muerte, todo cuanto se haya levantado en contra tuya es cancelado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Rimanda y alaía, ilidanta y alana. Se quiebra y se destruye toda obra de brujería, de hechicería y de ocultismo, y nada prevalece en contra de los hijos de Dios. Hoy declaramos que tienen botas de trillo y pisotean y hollan toda serpiente y escorpión en el nombre de Jesús, y toda fuerza del enemigo, y nunca las tocarán, nunca los dañarán en el nombre de Jesús. Padre, pon un blindaje de ángeles, un blindaje divino sobre cada hijo tuyo, mi Dios, aún sobre los que están sentados, Padre, aún sobre los que no pasaron, mi Dios. Ponles un blindaje divino, guárdales y protégeles, mi Dios. Líbrales de todo mal. Ordeno en el nombre de Jesús que todo temor sale de tu mente, todo miedo sale de tu mente, en el nombre de Jesús. Toda angustia sale de tu mente, en el nombre de Jesús. Declaro tu gloria, Padre, fluyendo poderosamente sobre tus hijos, mi Dios. Declaro tu gloria sobre ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. El día de hoy el Señor me mostró que hay mucho desaliento en el cuerpo de Cristo. Es necesario que te levantes y conquistes sobre tus pensamientos. No le creas al diablo, no le creas a las circunstancias. Créele a las promesas de Dios, solo a las promesas de Dios. Él ha dicho que te pondrá por cabeza y no por cola. Él te ha dicho que prestarás y no pedirás prestado. Él te ha dicho que bendice tu salida y tu entrada a tu hogar. Él te ha dicho que la harina, que el aceite no faltará en tu casa, que la provisión diaria, el alimento diario no faltará en tu casa. Hoy declaro en el nombre de Jesús una bendición mayor, que el amor de Cristo está en tu corazón, y el amor de Cristo que dio su vida por ti y por mí es el amor de Cristo que tú das la vida por otros, dándole tu tiempo, dándole tu amor, dándole de ti. Hoy declaro que el amor de Cristo está sobre los matrimonios, y los matrimonios se reconcilian, se restauran, se aman en el nombre de Jesús. El amor de los padres a los hijos hoy vuelve, y el amor de los hijos a los padres hoy vuelve, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tu arma de guerra es el amor. El amor echa fuera todo temor, y en el amor, en contra de él, nada prevalece, nada prevalece. Mantente firme en el amor de Cristo. Dios les ama y nosotros también. Vamos a ser despedidos. Vamos a ser despedidos. Levántese y vamos a ser despedidos. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre eterno, porque tú estás con nosotros. Gracias te damos, Padre celestial, porque tú nos has guardado hasta hoy. Porque todas las cosas que nos han pasado, Señor, han sido para bien. Nos hemos acercado a ti. Tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, mi Dios, ha permitido que nosotros nos restauremos contigo, Padre celestial, y nos acerquemos a ti. Señor, si es necesario pasar por pruebas y tribulaciones, con tal de que yo no me pierda, hazlas pasar. Acércame a ti, Señor, pero dame la fuerza y la fortaleza para no renegar de ti, para no quejarme de ti. Dame la sabiduría, Señor, Dios mío, para mantenerme firme. Pero si tú quieres, Padre, si es el propósito de tu voluntad, mi Dios, dame el amor necesario para hacer las cosas correctamente, conforme a tu Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Padre, que la sangre de Jesucristo está sobre tus hijos. La investidura de Dios está puesta en ellos. La investidura de tu Santo Espíritu está con ellos, Padre. Ángeles poderosos destruyendo todo diseño satánico en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo diseño humano, animal y demoníaco levantado en contra del cuerpo de Cristo son destruidos. Hoy declaro que los lugares altos son conquistados para Dios. Hoy declaro que tu corazón es un lugar alto, tu mente es un lugar alto, y hoy, en el nombre de Jesús, ese lugar alto es conquistado por Jehová, Dios de los ejércitos. Las banderas de Jehová Nisi están sobre tu cabeza.
Jesucristo está ondeando sobre tu cabeza, venciendo todo mal y toda situación de maldad. Declaramos que la mano poderosa de Dios está sobre tu vida. Estás guardado en el hueco de Dios y el manto global apostólico profético de mi Señor Jesucristo está puesto sobre ti. No tengas temor a nada pequeña. El Señor es tu Dios. Dios te bendice. Dios te bendice. Ve con bien a casa. El Señor está contigo. Amén.